Hola a todos, soy Mócala para los que no me conocen. ¿Se acuerdan lo que publiqué hace unos días en mis redes sociales acerca de la visualización de la publicidad mientras miran mis videos en el canal de YouTube? Por favor, necesito del apoyo de todos ustedes con visualización completa de la publicidad, ya que es la única fuente de ingresos que tengo en YouTube. Es el único motivo por el que me paga YouTube. Ustedes no ven publicidad, yo no recibo ninguna compensación. Por favor, apóyenme en esto. Chao, chao. Bien amigos, ahora vamos a proceder a unir las tapas de los brazos. Vamos a empezar por ejemplo con el brazo de la derecha de nuestro fantasmita. Entonces fíjense que las dos tapas tienen que estar apoyadas de la misma manera. Bien, acá tenemos visible la cadena de cadenetas y tenemos el nudo de arranque hacia arriba a la izquierda, las dos tapas iguales. De este modo nos garantizamos que todo lo que son todos los valles de arriba van a coincidir con los valles de abajo y las montañas de la tapa superior van a coincidir con las tapas, con las montañas de la tapa inferior. Bien, entonces giremos así y vamos a empezar por este lado de acá. Y vamos a empezar por acá, por esta hilera de montañas. Nos metemos en este último punto de acá y nos metemos en el último punto de la hilera de montañas de la tapa de abajo, ¿correcto? Ahí pasamos lazada, hacemos cadeneta y vamos a empezar a tejer un punto por hilera. Bien, vamos a tejer puntos flojos. Acá ya hemos tejido en montaña, ahora toca valle. Y cuando yo digo flojos, es que esta lazada de acá la aflojamos. Entonces aquí pasamos así, bien, y no desboquen esta, bien, no desbocar esta de acá, o sea, no tiene que estar completamente apretada, pero no desbocada, bien, porque si ustedes desbocan esta acá, esta lazada queda muy grande y queda todo el borde irregular. Ahora toca montaña, entonces acá teníamos la lazada como justita, venimos a la montaña de arriba, la montaña de abajo, pasamos la lazada, esta lazada la aflojamos, cerramos y esta la volvemos a ajustar. De este modo, al tejer floja la lazada del medio, lo que hace es llenar el punto, bien, que el punto quede como gordito, que quede como lleno, bien. Hicimos montaña, ahora toca valle. Ahora toca montaña. Bien. Y en esta montaña que tejimos ahora vamos a hacer un aumento, bien, porque si nosotros vamos a ir al otro valle queda muy tirante, entonces en esta montaña tenemos que hacer un aumento, es decir que volvemos a tejer un punto en el punto. Bien, ahora vamos al valle y siempre vayan verificando del lado de atrás que está todo correcto. Si ustedes ven algo, alguna hebrita, algo que queda fuera del lugar, por favor destejan y vuelvan a tejer porque todo esto se ve. Bien, ya hicimos valle, ahora toca montaña. Ahora toca valle. Ahora toca montaña. Bien, y ahora tocaría tejer sobre estos tres puntos de acá. Bien, sin embargo, si nosotros queremos hacer así, queda muy tirante. Por lo tanto, en este punto que acabamos de tejer sobre montaña, ahí vamos a tejer un punto más. Vamos a hacer un aumento. Bien, de ese modo no queda tirante. Entonces, ahora vamos a tejer los tres puntos de acá arriba. Entonces, siempre los tejemos tomando las dos hebras de cada punto. Bien, así que acá va uno. Aquí va el segundo. Y acá va el tercero, que es donde están los nuditos de remate de la pieza. Bien. Y aquí, en este tercer punto,
Vamos a hacer nuevamente un aumento, bien, porque nosotros ahora tendríamos que tejer acá, entonces queda muy tirante. Entonces, en este último punto que hicimos, en este tercero acá arriba, vamos a hacer un aumento. Bien, ahora vamos a meter estas hebritas aquí, después vamos a cortar el exceso. Bien, nosotros aquí hemos tejido en esta hilera de acá, ahora lo que toca es montaña. Ahora toca valle. Ahora vamos a cortar el exceso de estas hebras. Nunca corten, nunca traten de llegar hasta acá para cortar al raso. O sea, cortan dejando 2-3 centímetros. Bien. Ahora toca montaña. Comprueben que del lado de atrás va quedando todo bien. Ahora toca valle. Ahora toca montaña. Ahora toca valle. Bien, vamos a parar acá momentáneamente y vamos a empezar a rellenar, bien, porque tenemos que dejar acá la punta de la mano gordita, no gordita como una amigurumi, sino más rellenita, bien, recuerden que esto es un ragdoll, por lo tanto queda con aspecto almohadita. Tampoco podemos dejar reventando el punto porque si no se hace agujero y no queda bonito. Bien. Entonces la idea es que la mano sí quede un poquito así gordita acá, fíjense que queda un poquito gordita, bien. Y la idea es que esta parte del bracito ya acá lleva poco o nada de relleno, bien. Entonces ahora seguimos uniendo las tapas. Aquí habíamos terminado en valle, así que ahora toca montaña. Ahora toca valle. Ahora toca montaña. Ahora toca valle. Y ahora ya llegamos a donde están los nuditos de la cadena de cadeneta. Bien, entonces nos metemos en las tapas de arriba y de abajo. Y ahí, como es el vértice, vamos a hacer punto bajo, cadeneta al aire y punto bajo en el mismo punto. Bien, y ahora ya vamos a aprovechar y cortamos porque tenemos que meter esto dentro de la manito, así que dejen 2-3 centímetros. Ya metemos esto dentro de la manito, dentro del bracito en realidad, y ahora tenemos que tejer los puntos de acá de las tapas. Comprueben que va quedando todo bien. Bien, y ahora ya hemos llegado aquí al último punto del vértice, entonces hacemos punto bajo, cadeneta al aire y punto bajo en el mismo punto. Entonces, ahora, o sea, hemos tejido en las cadenas de cadenetas, ahora toca aquí valle. Y finalmente hemos llegado a la montaña por donde empezamos a tejer el borde. Bien, en esa montaña vamos a tejer un punto bajo. Cortamos, dejando 10-12 centímetros, sacamos
Y vamos a rematar este borde con punto invisible o unión invisible para que quede perfectamente rematado. Entonces tiren de la hebra con la que comenzaron a tejer el borde, bien. Entonces esa hebra se corresponde a esta lazada que sube acá. Esto no vamos a tejer en el primer punto. Bien, esta era la cadeneta de subida, vamos a tejer en el primer punto bajo. Introducimos la aguja tomando las dos hebras del punto de frente hacia atrás. Bien, esa lazada es esta de acá que está saliendo desde este punto. Nos metemos en la parte de arriba tomando una hebrita del punto de abajo. Bien. Y ahí queda perfectamente rematado nuestro borde. Y ahora lo que hacemos es perder el hilo. Entonces fíjense, vamos a ver, vamos a tratar de meter el hilo por acá para salir exactamente en este mismo huequito desde donde está saliendo esta hebra. Entonces aquí hacemos un nudo, pero no aprieten demasiado porque si no deforman el punto invisible, ¿bien? Entonces sí hacemos un nudito, pero no muy apretado. El segundo nudo sí ya lo podemos apretar más. Entonces aquí cortamos ambas hebras, enhebramos y perdemos, nos metemos por ese mismo agujero por el que está saliendo el nudo y vamos hacia otro punto cualquiera, pasamos, retraemos y cortamos al ras. Bien, si por ahí les llegara a quedar como un poquito grande acá el agujero, simplemente reconstruyen ahí el punto y perfecto. ¿Correcto? Bien, este es el bracito de la derecha del fantasma. Bien, ahora vamos a tejer el bracito de la izquierda. Bien, ahora para el bracito de la izquierda, las dos tapas las vamos a colocar de esta manera. Acá tenemos el borde en el que vemos las cadenetas, bien, el nudo de arranque de la cadena de cadenetas en las dos tapas iguales, perdón, este borde recto así, el nudo hacia abajo, hacia la derecha. Bien, entonces vamos a empezar por acá arriba, en la primera hilera que vemos acá de montañas. Bien, nos unimos en esta montaña de aquí y en la montaña de la tapa de abajo. Tomamos hebra, pasamos lazada, hacemos cadeneta al aire y vamos a empezar a tejer por el borde. Bien, acá estamos en montaña, así que lo que sigue es valle, luego viene montaña, luego viene valle, luego viene montaña, valle, montaña, valle, acá viene montaña. Bien, ahora tenemos los tres puntos de acá arriba. En el primer punto vamos a hacer un aumento, que son dos puntos en el punto. Bien, este es el primer punto. Ahora tenemos el segundo punto. Tenemos aquí el tercer punto. Bien, ahora metemos las hebras hacia adentro. En el siguiente punto, que es esta montaña de aquí, vamos a hacer un aumento, que son dos puntos en el punto. Bien, ahora toca valle. Ahora toca montaña. Y en esta montaña vamos a hacer un aumento. Bien,
Revisen que del lado de atrás vaya quedando todo bien. Bien, ahora toca valle. Ahora toca montaña. Ahora vamos a cortar el exceso de estas hebras que veníamos escondiendo. Bien, ahora toca valle. Ahora toca montaña. Vamos a parar momentáneamente acá para rellenar el bracito. Y vamos a utilizar el otro bracito de referencia para que los dos queden rellenos con la misma cantidad. Ahí. Y recuerden que lo que va relleno es la punta, bien, no tanto esta parte de aquí. Bien, continuamos uniendo las tapas. Habíamos tejido acá montaña, así que ahora toca valle. Ahora toca montaña. Ahora toca valle. Bien. Esperen que me parece que está como muy rellena. Bueno, creo que está un poquito más rellena que la otra. Quitarle un poco de relleno. Ahí. Bien, hemos tejido el último valle acá antes de llegar a los nudos de las cadenas de cadenetas. Ahora sí nos metemos en los nudos y es el vértice, por lo tanto vamos a hacer punto bajo, cadeneta al aire y punto bajo en el mismo punto. Bien, ya aprovechamos y cortamos el exceso de estas hebras que tenemos que esconder, dejando 2-3 centímetros. Y tejemos aquí el borde superior. Bien, ahora tejemos el último punto acá. Bien, hacemos punto bajo, cadeneta al aire y punto bajo en el mismo punto. Bien, y ahora tejemos acá en el valle. Bien, hemos tejido acá en el valle antes de llegar a esta montaña que fue donde empezamos a tejer el borde. Bien, entonces nos metemos en esa montaña y hacemos aquí punto bajo. Cortamos y rematamos con punto invisible. Bien, tiramos de esta hebra hacia abajo. Acá tenemos la cadeneta de subida y acá tenemos el primer punto bajo. Ahí nos metemos. Y ahora perdemos el hilo de la misma manera que hicimos con el otro brazo.
Bien, entonces ya tenemos nuestros dos bracitos. Lo que tenemos que hacer ahora es ponerle unas marcas que son las que vamos a tener en cuenta al momento de unir los brazos al cuerpo. Entonces ya vamos a realizar eso. Agarren 4 hebras cortitas de un color contrastante. Cualquier cosa es contrastante con respecto al blanco, así que agarren cualquier cosa que tengan por ahí. Entonces, nuestro bracito en la parte de acá arriba tiene originalmente 5 puntos, y al haber agregado la cadeneta libre, o sea, hicimos punto bajo, cadeneta, punto bajo, esa cadeneta agrega un punto más en cada, en todo este largo. Por lo tanto, acá tienen que haber 7 puntos. Entonces, tenemos que identificar esos 7 puntos. Entonces, empiecen por cualquiera de ellos que encuentren bien sobre el vértice. Por ejemplo, este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien. Entonces hay que identificar esos 7 puntos y vamos a marcar los de los extremos colocando una marquita en cada uno de ellos. Así ya tenemos identificados esos puntos. Entonces dijimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este es el último. Bien, y lo mismo tenemos que hacer en este brazo. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que los brazos están hechos de modo, o sea, hemos unido las tapas de modo que el frente de los brazos es donde ustedes ven las cadenas de cadenetas. Bien, o sea, este es la parte frontal del punto bajo con el que hicimos el borde. Bien, ustedes ven acá las cadenas de cadenetas. Este es el revés, de este lado de acá no se ven cadenas de cadenetas. Bien. Entonces acá tenemos que identificar también esos 7 puntos. Digamos que empezamos por este para empezar por alguno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, coinciden con los extremos. Bien, entonces aquí marcamos el primero. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y este es el último, el séptimo. Bien, y ahora vamos a proceder a unir las tapas de nuestro fantasma. Bien amigos, antes de proceder a unir las tapas tenemos que organizar las tapas. Bien, entonces vamos a sacar momentáneamente lo que son los bracitos. Ambas tapas van a ir unidas poniendo lo que es la colita abajo a la izquierda. Bien, entonces tenemos que superponer las tapas de esta manera. Entonces vamos a empezar por esta de aquí. Fíjense que nosotros acá tenemos la prolongación de las 3 cadenetas desde donde arrancábamos la cabeza, ¿verdad? Esa prolongación de las 3 cadenetas se da en esta hilera de montañas. En la hilera de abajo, en el valle de abajo, ahí vamos a colocar una marca. Bien, simplemente pongan un hilito y átenlo, pero suavemente, de modo de poder pasar a hacer así con la aguja y que se salga fácilmente. Bien, entonces en este valle de acá vamos a poner una marca en el punto extremo y una marca en el punto extremo. Bien, entonces acá tenemos un valle. Vamos, un valle abajo, 2 valles, y abajo de ese valle, en esta montaña, ponemos otra marca aquí y otra marca acá. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos tener identificadas 6 hileras. Así que acá hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, ¿por qué? Porque nuestros brazos, nosotros hemos identificado 7 puntos, pero de estos 7 puntos solamente vamos a tejer los 6 puntos de arriba. Bien, el séptimo punto no lo tejemos. Entonces necesitamos que esto vaya unida por 6 hileras, 6 puntos acá con 6 hileras. De este modo tenemos identificadas las 6 hileras. Y en la tapa de atrás, más de lo mismo. Bien, acá donde salen las 3 cadenetas, se corresponde con esta montaña de acá. En la hilera de valle de abajo, marcamos aquí y aquí. Y tenemos un valle abajo,
otro valle abajo y en la hilera de montañas abajo de esa tenemos una marca aquí y una marca aquí. Hay en total 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 hileras. Bien, ya teniendo identificado esto, entonces podemos empezar a unir las tapas. Bien amigos, ya estamos de regreso. Sepan disculparme, pero de último momento he decidido hacerle una mueca a nuestro fantasma. Les voy a explicar dónde está realizada. Si nosotros terminamos de coser la nariz en este valle de acá, lo vamos a hacer un valle abajo, o sea, 2 hileras abajo. Bien, o sea que donde sea que ustedes hayan colocado la nariz, la mueca háganla 2 hileras abajo. Bien, entonces fíjense que estoy arrancando desde el centro de la nariz. Vamos a contar esto como un punto. Bien, entonces es 1, 2, 3, 4, 5 puntos lleva. Bien, y va de una hilera a la otra. Entonces, ¿cómo hago? Si acá tengo un valle, me meto aquí, digamos que este es el punto número 1. Lo hice con la misma lana finita con la que hice el resto de los detalles. Bien, para que no quede demasiado grueso. Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, y vamos a la hilera de arriba. Después, si acá tenemos 1, 2, 3, nos metemos en el tercero. Envolvemos esta hebra y volvemos a pasar por ese tercero de ahí. Bien, y luego volvemos a salir por acá atrás. Y vamos un puntito abajo a la derecha. Bien, entonces esa es la mueca que tenemos acá. Y después simplemente lo que hacen es atar los hilos. Obviamente no van a atar esto así porque queda demasiado largo. Yo lo que hice fue pasar esta, la traje hasta acá. Bien, después esta de acá, bueno, la voy a pasar acá, bien. Esto es para que no queden los hilos largos en la parte de atrás y luego se enganchen cuando estamos metiendo el relleno. Y una vez que ya estamos acá sí até bien con 2, 3 nuditos y corté chiquito, bien, como cortamos todos los demás. Bien, así que es eso lo que hice. Creo que es un detalle simpático que le da como más, le da otra caracterización a nuestro personaje. Bien, ahora sí ya nos metemos a unir las tapas de nuestro fantasma. Entonces vamos a empezar. En realidad podemos empezar por cualquier punto, pero yo les voy a indicar exactamente dónde voy a empezar para aquellos que no estén acostumbrados, pues me vayan siguiendo cuando yo digo valle, montaña, y me puedan seguir bien. Entonces, fíjense que nosotros ya habíamos puesto esta marca de aquí, que está en este valle, así que vamos al valle de arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Digamos que vamos al quinto valle. Bien. Entonces nos tenemos que meter en el mismo valle en la tapa de adelante y en la tapa de atrás. Bien, así que 1, 2, 3, 4, 5. Y acá atrás es 1, 2, 3, 4, 5. Bien, y empecemos por algún lado. Entonces tomamos hebra, dejen aproximadamente unos 10, 15 centímetros. Bien, pasamos lazada, hacemos cadeneta al aire. Aquí hemos tejido en valle, ahora vamos a montaña. Ahora vamos a valle. Ahora vamos a montaña. Ahora vamos a valle. Ahora vamos a montaña. Bien, y en esta montaña ya tenemos que empezar acá hay como una curva, un quiebre importante. Así que en esta montaña de aquí, bien, vamos a hacer un aumento. Así que tejemos un punto más.
Yo lo que voy a hacer para no olvidarme después es que en esta misma montaña en la que he tejido le voy a poner una marquita de este lado de acá para saber que ahí voy a tener que hacer un aumento. Bien, no vaya a ser que en el fragor de la batalla de la grabación del tutorial me olvide. Bien, entonces acá hicimos montaña. Ahora venimos a valle. Y por supuesto voy a tejer nuevamente este porque se me enganchó la hebra. Valle. Ahí está. Y siempre verificar que del lado de atrás vaya quedando bien. Bien. Si hay algo que no queda bien, por favor, ustedes destejen y vuelven a tejer, porque esto se nota muchísimo. Bien, ahora viene montaña. Ahora viene valle. Y ahora vamos a encontrar la cadena de cadenetas, de estas 3 cadenetas que tejimos al costado. Bien, entonces nos metemos en ese puntito, en ambas tapas. Y acá no vamos a tejer aumento, bien, simplemente seguimos. Lo que vamos a hacer es que vamos a meter estas 2 hebras dentro de la pieza, luego vamos a cortar el exceso. Bien, entonces nosotros acá teníamos 3 cadenetas, entonces tenemos que tejer 3 puntos. Ya hemos tejido 1. Bien, esta parte es incómoda de tejer, bien, pero bueno, hay que armarse de paciencia. 2. Y 3. Bien, y ahora nos toca la montaña de acá abajo. Montaña aquí y montaña en la tapa de atrás. Bien. Aquí vamos a parar momentáneamente, vamos a cortar el exceso de esas hebras que que escondimos. Aquí está. Nos conviene cortar siempre el exceso de estas hebras porque cuando metemos el relleno, si las hebras son muy largas, se enganchan y terminamos tironeando del tejido. Entonces corten dejando siempre 2-3 centímetros de largo. Bien, y ahora ya hemos llegado a la marca donde tenemos que empezar a agregar los brazos. Entonces, por favor, identifiquen los brazos como son. Vamos a tener que tener la cadena de cadenetas vistas hacia el frente. Bien, y la parte como así redondeada hacia abajo. Bien, entonces no vayan a colocar los brazos así, bien, porque si no, al venir para acá, no les quedan las cadenas de cadenetas. Entonces, este va a ser el brazo de la derecha del fantasma, que es el que vamos a tejer ahora. Y recuerden que solamente vamos a tejer los primeros 6 puntos. El séptimo no lo tejemos. Entonces, como ya hemos llegado a las marcas, ya podemos sacar esta marca de aquí. La marca del de atrás. Bien, todavía no saquemos estas marcas de acá. Bien, entonces ahora nos metemos en el primer punto de acá del bracito. Y dijimos que las marcas las teníamos en valle. Entonces nos metemos en este valle y en el valle de la tapa de atrás. Y ahí hacemos el primer punto bajo. Recuerden que son 6, vamos a contarlo. 1. Ahora agarramos el siguiente de acá y por favor siempre agarren las 2 hebras del punto. Ahora toca montaña y montaña atrás. Van 2. Ahora agarramos el siguiente punto del brazo. Ahora toca valle y valle en la tapa de atrás. Son 3. Bien, ahora el siguiente punto del brazo.
toca montaña y montaña en la tapa de atrás. Van 4. Ahora vamos al siguiente punto del bracito. Vamos al valle de la tapa de atrás. Son 5. Y ahora vamos al siguiente punto, que no es este último. Bien. Y vamos a la montaña, que es donde tenemos las marcas. Entonces ya sacamos la marca de acá y sacamos la marca de acá. Bien. Y este es el sexto. Bien, ya podemos sacar esta marca. Ya terminamos de incorporar el brazo, ya no seguimos tejiendo brazo. Ahora vamos a seguir, lo último que tejimos acá fue, ¿qué dije? Montaña, ¿no? Sí, montaña. Ahora toca valle. Así que seguimos tejiendo. Valle, ahora toca montaña. Ahora toca valle. Y acá ya empezamos a llegar, fíjense, a donde tenemos las salientes estas de acá, ¿bien? Que son como, digamos, como los rollitos de nuestro fantasma, ¿bien? Porque es gordito. Entonces, habíamos hecho montaña acá, así que ahora toca valle, valle. Bien, y son 3 puntos, ya tejimos el primero, venimos al siguiente agarrando las dos hebras del punto. 2. Y ahora ya venimos al último punto, que es donde está el nudito este, ¿bien? Tres. Bien, ahora vamos a esconder estas hebras, que después las vamos a cortar, las escondemos dentro. En este último punto que tejimos, ahí vamos a hacer un aumento. O sea, hacemos un puntito más. Bien. Ahora, acá habíamos hecho valle, ahora toca montaña. Ahora toca valle. Ahora toca montaña. Ahora toca valle. Comprueben del lado de atrás que vaya quedando todo bien. Ahora volvemos a llegar acá a este punto de acá, que lo que toca es montaña, que es donde tenemos los 3 puntos que salen, bien. Así que nos metemos acá en esta intersección. Y ahora tenemos 1, 2, 3 puntos. Recuerden siempre agarrar las hebras de las 2 hebras de esos puntos, bien. Así que acá hay 1, 2 y en el último 3. Y en este último punto vamos a hacer un aumento. Bien. Así que acá estábamos tejiendo sobre montaña, ahora toca valle. Ahora toca montaña. Ahora toca valle. Bien, y ahora toca montaña acá abajo, que es donde arranca ya la colita, donde tenemos 3 puntos aquí en la parte de arriba y luego ya arranca la colita para abajo. Entonces esos 3 puntos de arriba los tejemos tomando las 2 hebras de cada punto. 1,
2, 3 y en este último vamos a hacer un aumento. Bien, y ahora ya empezamos a bajar aquí. Acá teníamos unas hebras acá adentro que habíamos escondido. Vamos a cortar acá el exceso de las hebras, dejando 2-3 centímetros. Bien, acá habíamos tejido en montaña, así que ahora toca valle. Ahora toca montaña. Ahora toca valle. Estoy analizando si en este valle hago un aumento porque la siguiente tirada parece un poco tensa. Así que en este valle de acá que acabamos de tejer vamos a hacer un aumento. Bien, ahora viene montaña. Ahora viene valle. Ahora viene montaña. Ahora viene valle. Ahora viene montaña. Ahora viene valle. Ahora viene montaña. Ahora viene el último valle. En realidad aquí hay una montaña. A ver si es la montaña o si ya es el nudo. No, ya ahora toca acá el nudo, donde están los nudos, así que agarramos ese huequito de los nudos tanto en la tapa de delante como en la tapa de atrás. Bien, y acá vamos a hacer un aumento triple, bien, para que pueda pegar bien la vuelta. Entonces ya hicimos uno, vamos a tejer un segundo y vamos a tejer un tercer punto ahí. Bien, vamos a esconder estas hebras acá adentro, después cortamos el exceso. Bien, acá toca valle. Ahora toca montaña. Ahora toca valle. Ya podemos cortar el exceso de estas hebras. Nunca corten al ras, siempre dejan 2-3 centímetros. ¿Bien? A ver, acá habíamos tejido valle, ahora toca montaña. Ahora toca valle, aquí. Bien, y ahora tenemos acá en esta parte recta 2 puntos, que era donde habíamos hecho las 2 cadenetas para unir las partecitas de abajo. Entonces tenemos que tejer ahí 2 puntos bajos, uno aquí y uno en el siguiente. Bien. Ahora llegamos ya a esta parte de acá donde tenemos, bueno, el primer punto en realidad es acá. Seguimos en el valle. Ahora ya agarramos la montaña aquí y la montaña de acá. Y en esta parte de acá, déjenme recordar porque no lo veo bien y es más fácil mirar en el gráfico
teníamos 4 puntos. Bien, así que tenemos 1, 2, 3 y 4. Entonces tenemos que tejer estos 4 puntos agarrando las 2 hebras de cada punto. 1, 2, 3 y el cuarto es donde están los nuditos. 4. Bien, vamos a meter las hebritas para adentro. Esto es valle, lo siguiente que viene, ya empezamos a subir, es montaña. Lo siguiente acá es valle. Ya vamos a cortar el exceso de estas hebras que estábamos escondiendo. Dejamos 2-3 centímetros. Bien, acá tenemos la única cadeneta que teníamos de unión entre esta pieza y esta pieza acá. Bien, tenemos que tejer en ella, esa cadeneta. Comprueben que del lado de atrás vaya quedando todo bien. Bien, estábamos trabajando ahí en valle, tenemos el valle en el punto siguiente. Ahora empezamos a agarrar esta parte de acá abajo, montaña. Ahora valle. Todavía no hemos llegado a los nuditos, bien, todavía queda un punto acá que es valle. Y ahora sí llegamos a los nuditos de las cadenas de cadenetas. Bien, metemos las hebras hacia adentro. Y acá simplemente ya unimos las dos tapas, no vamos a hacer aumento en ningún lado, bien. Vamos a llegar hasta este extremo de acá. Ah, pero antes de continuar vamos a cortar aquí el exceso de estas hebras, dejando 2-3 centímetros. Y déjenme evaluar si... No vamos a terminar de tejer todavía hasta acá. Ya vamos a empezar a rellenar la punta aquí, porque si no después no podemos llegar con comodidad. Entonces vamos hasta el final, a la punta. Recuerden que esto es un ragdoll, bien, no es un amigurumi, por lo tanto no va excesivamente relleno. Queremos que tenga un volumen 3D, pero no queremos que quede reventando como una pelota. Y tampoco queremos, obviamente, que explote el punto y se vea el relleno, Así que hay que ir con calma con el tema del relleno. Y apóyense en los bordes, bien, para que los bordes se redondeen. Porque cuando estamos haciendo el borde tiende a quedar un poco como facetado. Entonces, si ustedes se apoyan en los bordes se van redondeando. Entonces, fíjense que no está excesivamente relleno. Bien, acá podemos parar con el tema del relleno, o sea, necesitábamos llegar aquí a la punta con comodidad y ahora vamos a seguir tejiendo, uniendo las tapas.
Este último punto no me quedó bien. Comprueben que vaya quedando todo bien. Y ahora ya estamos llegando al último punto acá de la parte inferior. Bien, hemos terminado de tejer acá sobre la cadena de cadenetas. Ahora lo que toca es valle. En este valle vamos a hacer un aumento. Bien, o sea que ya hicimos uno. Ahora hacemos el aumento. Bien, ahora viene montaña. Ahora viene valle. Ahora viene montaña. Ahora viene valle. Ahora viene montaña. Ahora viene valle. Montaña. Valle. Montaña. Valle. Montaña. Valle. Montaña. Valle. Montaña. Valle. Montaña. Valle. Ahora vamos a empezar a rellenar esta parte de acá abajo. Vamos a hacer vamos a llegar hasta las marcas. Habíamos hecho valle, ahora toca montaña, ahora toca valle. Bien, y ahora lo que viene ya en la tapa de adelante y en la tapa de atrás son las montañas en donde tenemos que unir el siguiente brazo. Así que acá vamos a cortar y tenemos espacio suficiente acá para meter la mano y seguir rellenando. Nunca metan pelotitas, bien, porque las pelotitas se notan. Tienen que meter un trozo grande de relleno y arrimarlo. Bien, arrimarlo así completo. No metan pelotitas, porque las pelotitas se marcan en el tejido y se notan. Bien, y apóyense contra los bordes y vean cómo se redondean. Al terminar de cerrar acá y empezar a subir la cabeza, todavía nos queda espacio para terminar de rellenar aquí el cuello, bien, pero ya no vamos a tener espacio para meter la mano y llegar hasta más abajo. Por lo tanto, esta es la instancia donde la parte gruesa del cuerpo hay que rellenarla. Bien, yo voy a dejar acá. Fíjense, me queda acá vacío, pero cuando termine de tejer acá y empezar a subir, me queda acá espacio para rellenar esta parte de acá. Bien. Bien, ahora tenemos que incorporar el segundo bracito. Nosotros acá estamos en valle, o sea que lo que toca ahora es montaña. Ya voy a sacar las marcas.
Y ahora del siguiente bracito, obviamente no vamos a empezar a tejer por este punto, bien, sino que vamos a empezar a tejer por el siguiente, los 6 puntos que hay acá, bien. Entonces, este de la marca no lo tejo, tejo el siguiente, porque son solo 6, ya saco la marca. Bien, ahora tenemos que tejer montaña. Y montaña atrás. Va 1. Voy a deshacer nuevamente esto porque me quedó torsionado el punto acá. Bien, entonces el primero no, a ver, como quité la marca 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es este. Y montaña aquí y montaña atrás. Ahora sí, va 1. Ahora toca valle. Van 2. El siguiente aquí. Montaña. Y montaña atrás. Van 3. Ahora el siguiente aquí. Toca valle. Valle atrás. Van 4. El siguiente aquí. Montaña. Voy a quitar esto porque me está molestando. Bien, toca montaña. Montaña atrás. Van 5. Y el último del que acabo de sacar la marca. Que es valle, donde están las marcas acá y en la tapa de atrás. O sea, ya saco estas marcas. Es 6. Bien, vamos a seguir tejiendo esta parte de acá y luego rellenamos el cuello. Bien, entonces acá habíamos hecho valle, ahora toca montaña. Bien, toca montaña aquí. Montaña en el de atrás. Bien, y ahora toca la cadena de cadenetas. Recuerden que acá tenemos 3 cadenetas, ¿verdad? Entonces tenemos que tejer 3 puntos ahí. 1, 2, y acá la última cadeneta acá abajo. 3. Bien. Entonces, acá tejimos la cadena de cadenetas, lo que viene es valle. Lo que viene es montaña. Bien, ahora toca valle. Y ahora llegamos a esta marca que es la correspondiente a la que habíamos, a la hilera en la que habíamos hecho el aumento de este lado, ¿bien? O sea que en esta montaña ahora tenemos que hacer un aumento. Así que montaña aquí, montaña atrás, hacemos un aumento.
2 puntos en el punto. Bien, vamos a tejer valle y vamos a cortar acá y vamos a rellenar. Entonces ahora tenemos que rellenar toda la parte acá del cuellito. Y meternos aquí, ¿verdad? Y acá. Miren cómo yo no aprieto esto y no hago pelotitas. Simplemente lo dejo así abierto, lo meto y lo arrimo. Y fíjense que no es extremadamente gordo. Bien, está suave al apretar. Así que no quede tenso. Bien, ahora vamos a seguir uniendo la cabeza para después ya empezar a rellenar aquí en la parte de los cachetes. Bien, aquí habíamos tejido valle, ahora toca montaña, ahora toca valle, ahora toca montaña, ahora toca valle, montaña, valle, montaña, valle, montaña, valle, montaña, valle, montaña, valle, montaña. Y ahora déjenme ver cómo había hecho yo esto. Acá arriba tenemos 2 puntos. Bien, entonces en esta última montaña que tejimos, ahí vamos a hacer un aumento. Ya tejimos ahí un punto, ahora vamos a hacer un aumento. Bien, y ahora nos encontramos con los 2 puntos libres que tenemos aquí. Bien, entonces tenemos que agarrar siempre las 2 hebras de cada punto. Van 1 y 2. Acá vamos a parar y vamos a rellenar, empezamos a rellenar acá la parte de los cachetes. Bien, vamos a continuar uniendo las tapas en la parte de acá arriba para poder terminar de rellenar. Bien, entonces aquí estábamos tejiendo sobre el valle, llegamos a este punto de valle de acá y de acá atrás. Y ahora empezamos a subir montaña, tenemos valle, después, a ver, déjenme ver cómo hacía, porque esta parte de acá era media compleja. Quiero ver cómo seguía esto. Bien, ahora tenemos que habíamos hecho una cadena de 2 cadenetas hacia este lado. Bien, entonces hemos llegado ahí, tenemos que tejer las 2 cadenetas, así que una cadeneta de la tapa de arriba con una cadeneta de la tapa de abajo. Bien, y la segunda cadeneta es donde tenemos los nuditos. Bien,
Aquí vamos a ver, esto tiene que subir así. En esta cadena, en este último punto vamos a hacer un aumento. Voy a pasar las dos hebras hacia adentro, bien, para esconderlas. Y en este último punto vamos a hacer un aumento, o sea que acá hacemos el aumento, bien, y empezamos a subir. Lo que toca hacer ahora es montaña. A ver, acá se ve montaña y montaña. Bien, y ahora nuevamente lo que tenemos hacia acá, hacia el costado, son dos cadenetas, bien. Entonces vamos a tejer una aquí, otra acá. Acá tenemos montaña. Bien, aquí en esta montaña vamos a hacer nuevamente un aumento, o sea, acá hacemos el aumento. Bien, y ahora estamos llegando acá arriba, falta todavía un punto, a ver, falta todavía un punto para llegar a los nudos. Bien, este punto de acá del medio, antes de llegar a los nudos, aquí hacemos uno. Bien. Vamos a cortar el exceso de las hebras que veníamos escondiendo. Bien, esta parte del fantasmita es como ese rulito que le sale arriba. Bien, entonces lo que yo voy a hacer ahora, ustedes lo hacen de todo el largo que quieran. Yo creo que me voy a aventurar a hacer, por ejemplo, una cadena de 6 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y voy a volver con 5 puntos bajos. Recuerden, el primer punto bajo siempre es en la segunda cadeneta desde el ganchillo. Entonces 1, 2, 3, 4 y 5. Bien. Y ahora vamos a tejer donde están los nuditos. Bien, agarramos la tapa de arriba, la tapa de abajo, donde están los nudos, y ahí hacemos punto bajo. Bien, entonces nos queda, esto ya les digo, lo pueden hacer de todo el largo que quieran, para que se enrule más o lo que sea. O sea, eso ya lo deciden ustedes. Es un detalle nada más. Bien. Vale, acá vamos a esconder estas hebras dentro de las tapas. Y empezamos a bajar. Ya corto el exceso de las hebras, así dejo esto aquí metido. A ver, acá tenemos montaña. En esta montaña de aquí voy a hacer un aumento. Fíjense que estoy desde este último punto un poquito más arriba. Digo porque no se ve mucho, pero esta parte ya les digo, es una parte muy de fantasía, por lo tanto realmente no es una cosa que hay que ir punto a punto. Bien, o sea, vayan completándolo como puedan. Acá hicimos montaña, ahora toca valle. Y esta parte no va rellena. Bien, ahora toca montaña. Y montaña acá atrás.
Bien, y ahora sí toca valle y valle. Bien, verifiquen que del lado de atrás se vea todo bien. Ahora toca montaña. Ya empezamos a bajar por el otro lado de la cabeza. Bien, montaña y montaña. Ahora toca valle y valle. Ahora toca montaña. Ahora toca valle. Y ahora vamos a parar para poder rellenar esta parte de acá antes de continuar, porque ya nos queda poquito espacio acá. Entonces fíjense que la idea es que esto quede así como una especie de rulito hacia arriba de la cabeza, ¿bien? Y ahora continuamos bajando. Bien, habíamos parado en valle, ahora toca montaña. Ahora toca valle. Ahora toca montaña. Ahora toca valle. Ahora toca montaña. Y ahora toca parar para rellenar esta parte de acá porque ya nos queda solamente este espacio. Bien, y ahora continuamos. Habíamos tejido montaña, ahora toca valle. Ahora toca montaña. Ahora toca valle. Ahora toca montaña. Bien, y ahora hemos llegado a donde empezamos a tejer el borde, bien, a este valle de acá. En ese valle de ahí vamos a tejer un punto bajo. Y acá cortamos, sacamos y ahora vamos a rematar nuestro borde para que quede perfecto. Y lo vamos a hacer con punto invisible. Bien, entonces tiramos de esta hebra con la que empezamos a tejer el borde, bien, que se corresponde acá, este es la cadeneta de subida, el primer punto bajo es este de acá, bien, entonces nos metemos en ese primer punto bajo, de adelante hacia atrás, y si la lazada está saliendo de la parte de arriba de este punto, nos metemos en ese punto por arriba, agarrando una hebrita del punto de abajo, y cerramos la lazada hasta que tenga todo el mismo tamaño de las cadenetas del punto bajo. Bien, y ahora procedemos a perder el hilo como lo hicimos en el caso de los brazos. Bien, me voy a meter por acá mismo. No me queda muy cómodo, así que me voy a meter acá por donde está esta hebra de acá, me voy a meter ahí, voy a salir a un puntito al lado, bien, y esta otra hebra la voy a pasar hacia el mismo punto por donde acabo de salir con el otro, bien.
sea que me meto acá mismo y salgo acá al lado. Bien, aquí cerramos. Cuidado de no estrangular el punto invisible. Hacemos un segundo nudo. Enhebramos y perdemos el hilo pasando por ese mismo huequito. Retraemos y cortamos. Y si por ahí el punto queda un poquito visible o abierto, simplemente reconstruimos. Bien, y ya está. Bien amigos, ya estamos de regreso y ahora le toca el turno a nuestro candy corn o maíz dulce. Bien, yo lo voy a hacer en dos versiones. La versión para el tutorial va a ser en esta combinación de colores, pero mi fantasmita va a llevar dos. Bien, yo quiero que lleve uno de este color y otro con esta combinación. Ustedes ya ven si hacen uno solo, si hacen los dos iguales, si los hacen distintos como yo, o si no le hacen nada. Bien, eso ya es un tema de gusto personal. Bien, yo voy a hacer el tutorial con esta combinación de colores. Bien. Como siempre, nuestro proyecto va a llevar dos tapas. Una va a ser la tapa delantera y una va a ser la tapa trasera. La tapa delantera va a llevar todas las hebras de cambio de color y todo lo demás hacia atrás. Y la tapa trasera va a llevar todas las hebras de cambio de color hacia adelante. Particularmente en este caso, yo ya hice la tapa trasera. El tutorial lo voy a hacer con la tapa delantera. El patrón es exactamente el mismo, solamente que hay que cambiar el lugar donde se dejan las hebras. Esta es la tapa trasera, bien, y todas las hebras de cambio de color están hacia adelante. Ahora vamos a hacer la tapa delantera y todas las hebras de cambio de color van a quedar hacia atrás. Vamos a empezar con amarillo. Y vamos a hacer un nudo deslizado o corredizo y vamos a levantar 5 cadenetas flojas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a volver tejiendo 4 puntos bajos, el primer punto bajo en la segunda cadeneta desde el ganchillo. 1, 2, 3 y 4. Al final de cada hilera, como siempre, hacemos cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 1. Ahora en la hilera 2 vamos a hacer, tenemos 4 puntos. En la hilera 2 vamos a hacer un aumento en cada punto, o sea, 2 puntos en cada punto para terminar con 8. Así que 1 y su aumento, 2 y su aumento, 3 y su aumento y 4 y su aumento. Bien, hemos terminado con 8 puntos. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado con 8 puntos. Ahora las hileras 3 y 4 son de 8 puntos cada una. Y siempre al final de cada hilera hacemos una cadeneta al aire y giramos. Así que 8 puntos, hileras 3 y 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cadeneta al aire, giro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Bien, el octavo punto no lo vamos a cerrar con color amarillo porque ya tenemos que cambiar de color. Bien, entonces hemos terminado la hilera 4. Aquí cortamos dejando 10, 12 centímetros y vamos a pasar al color anaranjado. Bien, esta de acá, ya les dije, es la tapa delantera. Bien, entonces estamos terminando la hilera 4. La hilera 4, que es par, es el revés de la labor de la tapa delantera. Por lo tanto, los cambios de color y todo lo demás tienen que venir hacia acá, hacia nosotros, hacia el regazo. Cuando hagan la tapa trasera, en la hilera 4 va a ser el frente de la labor y las hebras tienen que ir hacia atrás. Bien, entonces nos unimos con un nuevo color, siempre dejamos una hebra de 10, 12 centímetros, cerramos, cadeneta al aire y giramos. Entonces acá vamos a dejar caer la hebra amarilla y vamos a tejer la hilera. Bien, la hilera que viene la vamos a tejer escondiendo la hebra anaranjada. Entonces la hilera 5, que es impar, es el frente de la labor. Bien, por lo tanto todas las hebras quedan hacia atrás. En la hilera 5 vamos a tejer 8 puntos, un punto sobre cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, acá ya voy a cortar esta hebrita que venía escondiendo, así estoy segura que ya la escondí. Hacemos cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 5. Ahora en la hilera 6 vamos a empezar con una disminución haciendo un total de 7 puntos. La disminución al principio, salto un punto, tejo en el siguiente. Van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 6. Ahora en la hilera 7 vamos a hacer un total de 6 puntos haciendo una disminución al principio. Salto un punto, tejo en el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 7. Ahora en la hilera 8 vamos a hacer un total de 5 puntos empezando con una disminución. Salto el primero, tejo en el siguiente. 1, 2, 3, 4 y 5. El quinto no lo cierro porque ya la próxima hilera voy a hacer un nuevo color. Así que cortamos aquí dejando 10, 12 centímetros y ahora vamos a cerrar con blanco. Entonces aquí estamos en hilera 8. Hilera 8 es par, este es el revés de la labor de la tapa delantera, por lo tanto las hebras tienen que venir hacia acá, hacia el regazo. En la tapa trasera, estas hebras en hilera 8 tienen que ir hacia atrás. Bien, cerramos con el nuevo color, dejando 10, 12 centímetros. Ajustamos el color anaranjado. Bien, hacemos cadeneta al aire y cerramos. Dejamos caer el color anaranjado y vamos a esconder la siguiente hilera. Vamos a tejer la siguiente hilera escondiendo la hebra blanca. Entonces ahora en la hilera 9 vamos a tejer un total de 4 puntos empezando con una disminución. Saltamos el primer punto, tejemos en el siguiente, vamos escondiendo la hebra. 1, 2, 3 y 4. Bien, perdón, podemos cerrar el cuarto. Bien, vamos a cortar esta hebra que veníamos escondiendo. Hacemos cadeneta al aire y giramos. Hemos terminado la hilera 9.
Ahora en la hilera 10 vamos a tejer un total de 3 puntos empezando con una disminución. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente 1, 2 y 3. Cadeneta al aire, giramos la labor. Ahora en la hilera 11 vamos a tejer un total de 2 puntos empezando con una disminución. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente 1 y 2. Cadeneta al aire, giramos la labor y ahora en la última hilera saltamos el primero y tejemos en el siguiente para hacer una disminución. Bien, aquí cortamos, hacemos cadeneta al aire y cerramos. Bien, entonces ya tenemos acá nuestras dos tapas. Lo que tenemos que hacer es esconder hilos. Yo acá ya escondí los hilos, o sea, aquellos que podíamos ir tejiendo por atrás ya los tejimos, pero estos de acá hay que esconderlos. Bien. Entonces, para que estén seguros, estamos tejiendo la tapa de adelante. El nudo del inicio de la cadena de cadenetas tiene que estar hacia abajo, hacia la izquierda, es decir, que estamos viendo acá las cadenas de cadenetas. Este es el frente de la labor. Todas estas hebras hay que esconderlas del lado de acá atrás. Bien. Entonces venimos acá, por ejemplo, y tomamos de cada punto, los puntos son unas V's, bien, tienen dos hebras. Entonces agarramos una hebra sí y una hebra no. Una hebra sí y una hebra no. Bien, de todos los puntos de una hilera de forma superficial. Y ahora vamos en sentido contrario, un par de puntitos para que quede trabado. Entonces, si salimos nosotros por esta hebra, no podemos entrar por la misma hebra porque desharíamos todo. Entonces, avanzamos una hebra y pasamos una hebra sí, una hebra no, por un par de puntitos, de modo de que este hilo que vamos, esta hebra que vamos a cortar, que la podemos dejar de 2-3 centímetros, quede en el centro, bien, que no quede en el borde. Y ahora vamos a esconder también el color anaranjado. Ajusten y luego proceden a esconder. Una hebra sí, una hebra no. Y ahora en sentido contrario, un par de puntitos y ya. Bien, entonces, el patrón de los dos es exactamente el mismo. Tenemos el arranque del inicio de la cadena de cadenetas hacia abajo, hacia la izquierda. Esta es la tapa delantera porque tenemos las hebras de cambio de color hacia atrás y esta es la tapa trasera porque tenemos las hebras de cambio de color hacia adelante. Y ahora colocamos esta sobre esta y vamos a proceder a unir las tapas. Vamos a empezar por el color blanco. Bien, entonces, ¿dónde vamos a empezar? Acá nosotros tenemos esta hilera, acá en los bordes donde se realizan los cambios de color, además con disminución, el punto es un poco como retorcido, raro. Bien, pero fíjense que acá se ve perfectamente esta hilera de montañas. Bien, nos vamos a meter en este punto de aquí y en este punto de acá, ¿correcto? Entonces ahí vamos a pasar la lazada, hacemos cadeneta al aire y vamos a hacer punto bajo en el mismo punto. Y ahora vamos a hacer un punto por hilera. Acá hicimos montaña, ahora toca valle. Ahora toca montaña. Ahora toca valle. Y ahora toca el vértice acá donde están los nudos de remate. Bien, entonces nos metemos
en cada uno de esos nudos. Y como este es el vértice en la parte superior, vamos a hacer un aumento triple, que son 3 puntos en el mismo punto. Y ya vamos escondiendo esta hebrita, estas hebritas de acá. Entonces van 1, vamos a hacer 2 puntos más en el mismo punto. 2 y 3. Bien. Acá ya podemos cortar. Corten dejando lo típico, 2 centímetros o algo así. Y estas hebritas las escondemos adentro. Bien. Entonces, ahora toca valle, acá. Ahora toca montaña. Ahora toca valle. Y ahora toca montaña, acá donde se realiza el cambio de color. Bien. Entonces, una vez llegados acá, no cerramos el punto, porque no cerramos con blanco porque tenemos que cambiar de color. Cortamos 10-12 centímetros. Vamos a pasar al color anaranjado. Bien, cerramos con anaranjado. Ajustamos el blanco. Y ahora seguimos. Acá estábamos en montaña, ahora toca valle. Y por supuesto siempre ir controlando del lado de atrás que vaya quedando todo correcto, por supuesto, ¿no? Bien, hicimos valle, ahora toca montaña. Ahora toca valle. Y ahora toca montaña. Bien, aquí cortamos el anaranjado y vamos a cerrar con amarillo. Siempre dejamos hebritas de 10-12 centímetros, cerramos, ajustamos el anaranjado y ahora con amarillo habíamos tejido, aquí habíamos tejido en montaña, ahora toca valle, ahora toca montaña y ahora toca el valle antes de llegar a los nudos. Bien, en este valle vamos a hacer aumento, 2 puntos en el punto. Bien, y ahora ya tocan acá donde están los nudos. Acá no vamos a hacer ningún tipo de aumento, vamos a tejer normalmente. Bien. Ya cortemos aquí, tenemos que meter las hebritas. Acá llegamos al último punto de acá abajo. Bien, y ahora tenemos que empezar a subir. Bien, el primer punto lo tenemos que colocar aquí en valle, pero acá va a ir un aumento. O sea, 2 puntos en ese punto. Bien, ahora toca montaña. Ahora toca valle. Revisen que vaya quedando todo bien. Ahora toca montaña, que es donde está el cambio de color. Así que aquí cortamos. Vamos a deshacer momentáneamente este último punto y por este agujerito que tenemos acá vamos a empezar a rellenar. Bien, la idea es que lo que va más relleno es la parte de acá abajo, bien, de la gota, bien, y lo que menos va relleno es esto de aquí. Recuerden que es un poquito, esto no es un amigurumi, no es una pelota. Bien, me gusta ahí, se parece al otro. Bien, vamos a seguir cerrando entonces. Entonces yo había desarmado el último punto, lo voy a tejer nuevamente para poder cambiar de color. Entonces el último punto era acá en montaña, no cierro con amarillo, cierro con anaranjado
ajusto el amarillo. Ahora habíamos tejido acá en montaña, ahora toca valle. Ahora toca montaña. Y ahora toca valle. Bien, y ahora acá cortamos y sacamos. Y vamos a cerrar aquí para poder rematar nuestro borde, que como siempre lo vamos a rematar con punto invisible o unión invisible. Bien, entonces tiramos de esta hebra blanca hacia abajo, bien, que se corresponde aquí con la cadeneta de subida, y nos metemos en el primer punto bajo de color blanco. Bien, y acá el borde quedó perfectamente bien rematado, que no se sabe dónde empieza ni dónde termina. Entonces, la idea es que ahora los hilos de colores nos quedaron de a pares, y de a pares los vamos a perder. Entonces, por ejemplo, yo tengo ahora mismo enhebrado la aguja con este anaranjado. Entonces, este anaranjado voy a venir, está acá, lo paso por un punto limpio acá y lo saco por un punto limpio acá en el centro del tejido. Cualquier punto anaranjado, un punto limpio. Cuando digo un punto limpio es el agujerito limpio, no entre hebras, porque vamos a tener que hacer un nudo y perder el nudo. Bien, entonces paso este para aquí, paso este anaranjado. Antes de perder los hilos siempre tienen que ajustar los bordes, bien, porque en el borde el punto tiende a abrirse, bien, entonces ajustan ese punto. Entonces estamos acá, nos metemos aquí y salimos por este punto de acá, por ese mismo agujerito, bien. Acá atamos los dos extremos, tiramos de ellos, pero no demasiado para no deformar el punto sobre los bordes, bien. Y vamos a hacer un nudo. Cortamos al ras, enhebramos juntos si podemos, si no individualmente, y nos metemos por ese mismo hueco, que es el agujero limpio, bien, retorcemos y salimos por cualquier otro punto. Bien, acá es donde yo me valgo de mi pincita. Retraemos y cortamos. Bien, en el caso que este agujerito haya quedado un poco grande, simplemente reconstruimos un poquito ahí el punto y ya está. Bien, entonces ahora ya les dejo de deberes. Tienen que esconder estos dos hilos blancos acá en la parte blanca, estos dos hilos anaranjados juntos acá y los dos amarillos juntos aquí en la primera hilera de amarillo. Bien, y nos volvemos a encontrar. Bien amigos, ya estamos de regreso con el proyecto completamente armado. Ahora vamos a hablar un poquito de los detalles que faltan, como ser por ejemplo acá esta moña o lazo. Bien, yo acá arriba a la derecha les voy a dejar el enlace del tutorial en el que aprendimos a hacer dos tamaños de moñas o lazos. De ese tutorial, esta moña es la primera, que es la más grande. Bien, ustedes ya deciden si quieren hacer incluso la más pequeña, es un poquito más pequeña, bien, pero a mí un poco como que me gustaba esto como que fuera grande y que cayera así, media como desordenada, media así como heavy, ¿no? Pero eso ustedes ya lo deciden, ¿bien? De esas dos moñas o lazos, esta es la primera, que es la grande, y hay un tamaño más pequeño también. ¿Qué fue lo que hice con esta moña? Dejé hebras largas en ambos extremos, bastante largas, y les di
3 vueltas, o sea, coloqué la moña, no la coloqué en el centro, la coloqué en un costado, bien, entonces me quedé con, con las 2 hebras que salían desde el centro de la moña por el lado de atrás, entonces pasé las 2 hebras así y le di 2 o 3 vueltas, aproveché y estrangulé un poquito el cuello para que se afinara el cuello del fantasmita, bien, por eso es que ustedes ven acá que está pasado, que tiene, a ver, 2 o 3 vueltas, sí, tiene 3 vueltas de hilo, bien, porque pasé así 3 veces, bien, y después hice un nudo y perdí el hilo dentro del fantasma, bien. Particularmente la hice del mismo color lila o violeta con la que hice acá la parte central de este candy corn, bien, así que ¿cuál fue el orden en el que armé esto? Primero puse la moña o lazo, bien, y después ya, cosí el candy corn al fantasma. Entonces, particularmente lo que hice fue, antes de coserlo a los brazos, cosí los 2 candy corn entre ellos con 2 puntitos, aquí uno arriba y otro abajo, y aproveché y como que los incliné un poco, bien, que quedara uno así y el otro así. Y cuando ya tenía las 2 piezas armadas aquí en el centro, entonces ya esta la uní a este brazo y esta la uní a este brazo por acá. Bien, así que miren qué bonito que ha quedado. Obviamente no se puede parar por sí solo porque esta punta de acá desestabiliza al fantasma. Pero bueno, es para apoyarlo contra alguna superficie o algo así. Ah, y aprovechen, no tengan ningún tipo de miedo de hundirle así los ojitos, ¿bien? Los ojitos hundidos lo deja más tierno a nuestro personaje. Así que no tengan ningún reparo en hundirle los ojitos, ¿bien? Bueno amigos, hemos llegado al final de nuestro proyecto. Es nuestro último proyecto de Halloween por este año. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo, así como el resto de las propuestas que hemos tenido de Halloween. Si es así, por favor, suscríbanse al canal, denle like a nuestros videos, activen la campanita de notificaciones. Me es muy importante sus comentarios en todos los videos para que de ese modo el algoritmo de YouTube se dé cuenta que hay interacción entre los seguidores y los videos de mi canal y así lo pueda recomendar a otros usuarios de la plataforma. También les recuerdo lo importante que es la visualización completa de la publicidad durante los tutoriales, porque esa es la única forma de ingreso que tengo en YouTube. Nos vemos en nuestros próximos proyectos. Chao, chao.